Agile Summit de Pragma. El día de hoy me quiero presentar. Mi nombre es Juan David Barrera Olivares. Yo soy Agile Coach en Pragma y el tema que les quiero compartir el día de hoy se llama priorización de portafolio. Para hablar un poquito sobre el tema, primero quiero mostrarles una pequeña agenda que voy a compartir con ustedes el día de hoy sobre fundamentos, conceptos. Entre esos conceptos vamos a tener una definición sobre la priorización de portafolio, prácticas, algunos beneficios y por último unos eventos recurrentes para hacer de forma ágil la priorización de portafolio. Entonces, vamos a arrancar, muchachos, con los fundamentos. Quiero invitar a todo el público que hoy nos acompaña a que piensen un momentico sobre la imagen que les estoy proyectando y que en el chat, basado en un contexto de priorización, nos cuenten, les viene a la cabeza sobre esas imágenes, en un contexto organizacional. Bueno, muchas gracias por su participación. Ahí veo que muchos se han atrevido en este momento a participar. Margarita Florencia habla sobre cisne negro. Julián dice falta de compromiso. Alexandra Patricia Acuña, estrategia, egocentrismo. María Rey, falta de estrategia. Pilar Muñoz nos habla sobre caos. Chicos, con esto quiero conectarlos para que, como vamos a hablar de priorización de portafolio, o me gusta llamarlo más gestión ágil de portafolio, estas imágenes también nos invitan a pensar primero en la estrategia. Obviamente quienes respondieron, el ajedrez es un juego de estrategia, independiente de la estrategia, hace parte también de la forma en la que priorizan las organizaciones para saber si a mi competencia yo llego primero que la competencia o no. A veces nosotros dentro de las organizaciones subestimamos a los más chicos y quizás estos sean los que primero lleguen antes que las compañías más robustas. Con el cisne negro lo que les quiero transmitir es que en la economía y en los proyectos se consideran cisnes negros aquellos proyectos que exceden incluso los presupuestos, por encima incluso de un 200%. Finalmente esos proyectos se deben cancelar y digamos que ese dinero invertido se perdió. Y en la otra imagen, donde vemos diferentes personas, como lo mencionaban algunas personas sobre el caos, esto pasa cuando no hay alineación. Entonces la invitación es que para que podamos hablar un poco sobre esta gestión ágil de portafolio, nos conectáramos con esto, porque precisamente lo que quiere la gestión ágil de portafolio es evitar en estos entornos que sucedan este tipo de situaciones. Entonces, las organizaciones normalmente tienen un presupuesto. Ese presupuesto es limitado. Al ser limitado, la idea es que puedan hacer sus inversiones donde se deben hacer y no enfrascar de pronto en situaciones que nos lleven a la desventaja competitiva. Para eso también quiero mostrarles el siguiente slide, que me parece quizás muy oportuno en este momento que estamos viviendo actualmente. Nos dice Jackwell. Jackwell es uno de los empresarios más exitosos estadounidense y escritor también, y él nos dice que si la velocidad de cambio al exterior excede la velocidad de cambio al interior, el fin está cerca. Y si nos vamos al contexto que hoy estamos viviendo, quiero checar primero si me escuchan, porque acá me sale un mensaje de mala señal en internet. Les agradezco nuevamente si... Sí, te escuchamos bien, Juanda. Ok, Sí, gracias. también. Entonces, me pareció muy pertinente mostrarles también esta frase, dado que esto es muy cierto. A veces las compañías, si no cambian, las demás compañías las cambian o te cambian. Y a veces si no cambiamos, quizás desaparecemos. Entonces, también me quiero fundamentar un poco en algunas estadísticas como la Chavo Report, donde hablando de un entorno ágil y de la apreciación ágil, vemos que cada vez, año tras año, estos marcos o framework ágiles van cogiendo más adopción dentro de las compañías. Entonces, si vemos en estadísticas los proyectos ágiles versus los no ágiles, vemos que hay una tasa que siempre tiende a incrementar año tras año, donde vemos que más proyectos salen satisfactorios y menos fallidos. ¿Por qué? Porque estamos experimentando lo que bien de pronto mi compañero Carlos
en la sesión anterior sobre la charla de agilidad, nos hablaba sobre los entornos VUCA, sobre el Canavian Framework. Entonces, la agilidad cobra mucha relevancia en esos ciclos cortos para sacar productos grandiosos. Otro reporte de la State of Agile nos menciona que si bien adoptamos muchas prácticas, marcos, la agilidad y la planeación de agilidad a nivel de portafolio apenas van en las organizaciones en un 33%, siendo otras prácticas como los eventos de Scrum de gran apogeo. Para mí esto significa que tenemos nosotros un reto muy grande como agilistas o como agentes de cambio y oportunidades muy, muy chéveres, muy bacanas para cada vez estar acompañando más las organizaciones. Entonces, vamos a hablar ahorita ya de conceptos y esos conceptos, lo primero que les quiero manifestar es que tomé definiciones textuales de algunos marcos de trabajo y de algunos referentes para poder abordar el espacio. Entonces, esas definiciones me gustaron porque tienen algo en común y es que tienen una base sobre los principios Lean. Los invito de pronto a que estudien un poco sobre esos principios que nos invitan a que desde un liderazgo tener siempre presente las personas, la cultura, la innovación, la mejora continua, el flujo. Hay un libro muy interesante que se llama Cómo resolver el paradigma de la eficiencia, en el cual hablan sobre la eficiencia de los recursos y la eficiencia en el flujo. Ahorita más adelante vamos también a ver un poquito más sobre esta parte de flujo. Y principalmente todos esos principios apuntan a que deberíamos siempre tener objetivos muy claros y muy trazados dentro de las organizaciones. Entonces, por eso fue que quise tomar estas definiciones, una del marco de trabajo SAFe, otra del creador del libro Agile Portfolio Management, una referencia, una descripción de Johnny Ordóñez, un consultor agilista ecuatoriano, que Carlos Palacio nos hace la invitación a que nos leamos el libro, se llama Esto es Lean. Carlos, si de pronto puedes ponerle el autor a quienes nos acompañan, te lo agradezco. Les mencionaba una definición de Johnny Ordóñez y otra definición de la PMI que también me gustó mucho. Entonces acá les voy a dejar la referencia. Al final de la presentación les voy a dejar cada uno de los enlaces. De pronto, como para darle continuidad y no detenerme en cada una de las referencias, van a ver que al final están cada una de estas que estoy compartiendo. Entonces, para continuar, voy a hablar sobre prácticas y lo divido en dos partes. La primera es el quiénes y la segunda el cómo. En el quiénes, quiero compartirles primero que esto es dependiendo del contexto de las organizaciones, es decir, dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo del objetivo de la organización, quienes vayan a participar de espacios de priorización siempre van a estar como en ese contexto de la organización. Entonces, ¿en quiénes? Muy importante también, de pronto es una invitación a que ustedes consulten luego estas consultoras o consultoras y algunos marcos de trabajo que tienen definidos algunos roles para la priorización de portafolio o la gestión ágil de portafolio. En SAFe hay 3 roles claves. Deloitte tiene algunos como el de Mandate Management, Portfolio, Project o Programas Management, Result Management, DAT, que es otro marco de trabajo de la PMI, propone también sus roles para la previsión de portafolio. La consultora McKinsey creo que tiene más roles. Ahí puse Chapter Lead, pero sé que tienen más roles, pero recuerdo este puntualmente. Entonces, quienes siempre van a tener unas responsabilidades, ¿cierto? A continuación les voy a mostrar responsabilidades, las tomé del marco de trabajo SAFe, pero es muy valioso que ustedes las conozcan. Lo primero es cómo conectar la estrategia con el portafolio empresarial.
o perdón, el portafolio con la estrategia. Siempre mantener visión del portafolio, financiar flujos de valor. Acá en la gestión del portafolio, más que la administración de proyectos como tal, estamos hablando de flujos continuos de valor. Establecer los flujos para ese portafolio, el presupuesto, tener métricas de desempeño de este portafolio, coordinar y asegurar el cumplimiento de los estándares. Es muy interesante porque de cada una de las referencias que les mostré ahora, hay similitudes en las responsabilidades entre cada una de estas. Entonces me parece que es interesante que ustedes conozcan, y esas son algunas de las responsabilidades, cuando ustedes de pronto entren y quieran descubrir un poco más sobre cada uno de los marcos de trabajo, van a encontrar ya más a detalle cada una de las responsabilidades que proponen estos grandes referentes para llevar una buena gestión del portafolio. Hasta acá, no sé si voy a mirar un momento el chat. Me dicen que no se escucha bien, que si puedo cancelar el video. ¿Alguien más tiene? Mabel Orejuela. Me dice si se corta a veces, yo te escucho bien. Ok, perfecto. Voy a continuar. Me van haciendo la señita de nuevo, porfa. Juan escucha bien, Isabel Cristina Zapata. Listo, chicos, vamos a continuar. Entonces, es posible que si no me escuchan bien es porque estoy utilizando micrófono, pues los audífonos de mi celular, porque la diadema se me dañó. Bueno, entonces, continuando. Aclarando quiénes participan, eso va a tener, obviamente, pues, dependiendo de la organización, como mencionaba, unos roles ya como claros. Dentro de las empresas que tienen la oportunidad de acompañar, normalmente estos roles los vienen ejecutando vicepresidentes, directores, equipos o comités estratégicos que se denominan pues, en las compañías, donde tienen la oportunidad de primero de dar línea a la organización, de administrar el presupuesto, y de tomar esas decisiones pues a nivel del valor de la compañía, de la competencia y obviamente de la capacidad que tiene la compañía para poder ejecutar una buena priorización. ¿Cómo lo hacen? Hay muchos elementos y dependiendo de cada uno de los frameworks y de las consultoras grandes que les hablo, vamos a tener formas de poderlo abordar. Quiero de pronto hablar un poco sobre solamente estas 6. Les planteo en este slide sobre la formulación de la estrategia, cómo definir temas estratégicos, definir los flujos de valor, crear un portafolio Kanban y gestionar el presupuesto y algunas métricas. Van a ver que en cada uno de los marcos de trabajo van a tener más elementos. Yo quise tomar estos pues para efectos del webinar. Entonces, les voy a compartir un poco sobre la formulación de la estrategia. Me ha gustado, y desde que vengo pues acompañando algunas de las organizaciones, me ha gustado trabajar esta formulación basado sobre un método que se llama Hoshin-Kanri. De hecho, pues una derivación del Hoshin-Kanri, para quienes no conocen, Hoshin-Kanri es un método que nos ayuda a la alineación de la estrategia con los objetivos que se tengan a nivel de la organización. Esto parte primero de tener un propósito. Ese propósito es el para qué y en qué creemos como organización, ¿cierto? Y ese propósito debe ser, digamos que a todo nivel compañía, para que las personas que estén participando o los colaboradores de la compañía se sientan identificados con ese propósito. La O de OKRs. La O es lo que queremos lograr. Acá esta técnica nos permite combinar entonces el propósito con OKRs, donde la O es lo que queremos lograr, el K es cómo me doy cuenta que lo estoy logrando y unos accionables que me permiten ver cómo voy avanzando en cada ciclo el cumplimiento de estos resultados y por ende los objetivos que estén apalancando el propósito superior. Un ejemplo de esto, y los invito porque acá en el slide no se ve, por acá tengo la referencia, Hoshin Plan, para que de pronto lo descubran y abunden un poco sobre el tema quienes no lo conozcan. Cuando acercas el micrófono escuchamos mejor. Gracias.
Va a ser algo complicado para mí estar en esta posición, pero les agradezco el comentario. Entonces les mencionaba, Hoshin Planning, Hoshin Kanri. Hoshin Kanri es una palabra japonesa que nos indica orientación. Hoshin traduce brújula, entonces es como alineación, ¿cierto? Buscar siempre la alineación. Bueno, entonces, vamos nuevamente, les quiero mostrar acá, en este tema de la formulación de la estrategia, un ejemplo que me encanta mostrar es de Pragma. Entonces nosotros trabajamos de la siguiente manera. Tenemos nuestro propósito. Ese propósito superior es transformar empresas para mejorar la vida de la gente. Entonces, una de las premisas o de las formas con las que nosotros abordamos los acompañamientos es, teniendo claro ese propósito superior, nos apalancamos también en cuáles son esos pilares estratégicos para poder definir los temas para la priorización de portafolio. ¿Cómo pueden ser esos pilares estratégicos? Algunos pilares estratégicos pueden ser la rentabilidad, la operatividad, la innovación, bienestar del empleado, experiencia del cliente, la sostenibilidad. Basado en eso empezamos a definir temas, ¿cierto? Esos grandes temas estratégicos, esas grandes ideas. El tema 1, el tema 2, llegar a un tema N, y luego de definir todos esos temas, vamos mapeando, digamos que de forma muy integral hacia a cada uno de esos temas en los horizontes de la organización. Entonces, cuando hablamos de horizontes, a veces pongo este círculo porque esos horizontes a veces nos dicen a nosotros qué es lo conocido para la organización de esos temas que definimos, qué son los temas que tenemos que ya exploramos, pero que aún no lo hemos materializado, y en otro horizonte, esos temas que nos faltan por explorar, esos temas disruptivos, para así tomar buenas decisiones en la priorización de portafolio. Voy a revisar de nuevo un momento acá el chat. Para Carlos Pablo, bueno, ahí les manda el enlace de la referencia de Hoshin. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos avanzando. Entonces, ahorita les mencionaba, definimos cómo abordar la estrategia bajo esta recomendación. Ahora, cómo definimos los flujos de valor. Entonces, entendiendo que un flujo de valor es el conjunto de pasos por donde va a fluir todo el valor hacia el cliente de mi cliente. Y cuando hablamos del cliente de mi cliente, me gusta tomar un elemento que un referente para mí que es Pablo Mejía, nos habla sobre la coherencia de pertinencia. Entonces, ese cliente de mi cliente nos invita a pensar de que nosotros somos empleados de una organización, esa organización existe porque tiene clientes, y esos clientes existen porque tienen más clientes. Eso es coherencia de pertinencia. Entonces, estos flujos de valor garantizan que siempre vamos a estar satisfaciendo las necesidades del cliente, que la idea o la necesidad o la problemática van a ser del cliente y va a terminar siempre en el cliente. Estos flujos de valor siempre deben ser sostenibles en el tiempo. Entonces, lo interesante de estos flujos de valor es que mapean todas las áreas por las cuales debe fluir el valor hacia el cliente. Llámese tecnología, llámese el área comercial, el área legal, financiera, riesgos, jurídico, auditoría, todas las áreas que involucren la organización para que el valor fluya hacia el cliente de mi cliente. Nuevamente reviso acá el chat. Se fue el audio, Carlos. No sé si es para mí o es para Carlos el comentario. Por acá te escuchamos bien, Juanda. Tranqui. Listo, gracias, Cristian. Sara Opegui, se escucha perfecto. Gracias, Sara. Entonces, definimos flujos de valor. Luego de definir los flujos de valor, empezamos a definir iniciativas, ¿cierto? Acá les quiero mostrar que en la definición de iniciativas quise tomar un marco de trabajo que es SAFe y un método de referencia también para mí, ambos me gustan, que es Kanban, ¿cierto? Voy a mostrarles primero cómo lo aborda el marco de trabajo escalado SAFe
esta definición de iniciativas tiene una serie de pasos. Esa serie de pasos, primero, hablan de tener pues como ese embudo donde vamos a tener la ideación, y esa ideación, incluso cuando ahorita les hablaba de esos horizontes, es donde vamos a tener ideas de nuevos negocios, de cómo reducir costos. Vamos a tener también ideas un poco más disruptivas, cómo resolvemos los problemas que actualmente hoy la organización en nuestro contexto está viviendo para dar pie pues como una solución hacia los clientes. Cualquier tipo de ideas acá son bienvenidas, son válidas. La idea es que siempre estemos pensando en diferentes situaciones. Entonces, ¿cómo hago la gestión de los, no sé, de los PQRs? Vamos a hablar también de cómo ir el riesgo activo, cómo incrementar las ventas, una serie de necesidades y oportunidades también que tenemos dentro de la definición de iniciativas. Cuando hacemos una revisión, esa revisión también es para mirar, ese es un primer filtro, esa revisión es un primer filtro al quitar el marco de escalado para de este paso empezar a descartar algunas iniciativas. Acá, esta revisión nos invita también a hacer un cálculo para priorizar, que ahorita más adelante se los voy a mostrar, que es el calcular el WSJF. Eso es digamos que una técnica también que propone este marco de escala. Voy a demostrárselas con un ejemplo más adelante. Esta serie de pasos, luego de que pasamos a un análisis, que también es otro filtro, para llegar a construir un backlog ya de portafolio y luego de este backlog priorizado poder tener una implementación, mínimos productos viables y posiblemente ya ejecutar la iniciativa, digamos, que se hayan priorizado pues en la organización. Más adelante les hablo un poquito de tres elementos que propone SAFe. Y el upstream. El upstream en el método Kanban también nos invita a ver un mundo de oportunidades, también pues simbolizado en este embudo, en el cual también nos dice, tenemos muchas ideaciones, tenemos muchas cosas por resolver, algunas más disruptivas, otras más aterrizadas al contexto empresarial. Entonces, también se hace una serie de pasos que nos invitan siempre a mirar ese upstream como un proceso de selección descendente basado en una serie de pasos. Esa serie de pasos ahorita también se los voy a mostrar en otro slide. Entonces, en el siguiente slide les voy a mostrar a cada uno de ustedes los elementos que propone SAFe para la producción de portafolio. Entonces, lo primero es que para abordar la acción ágil de portafolio, SAFe propone un lienzo que lo denominan una referencia antes, para que ustedes también lean, antes de pasar al siguiente slide, se me había olvidado. Un libro muy recomendado es Essential Upstream Kanban, de Patrick Steyer, y este libro, en el enlace que les voy a dejar al final en las referencias, tienen como descargarlo. Es súper interesante. Permítanme que no quiero pasar sin ver sus comentarios. Se puede disminuir el zoom a la imagen para que se vea mejor. Carlos Núñez, permíteme, yo miro si supuestamente acá lo rodea al 80%. Claudia, ya les voy a mostrar el lienzo. El lienzo es este. El portfolio Canvas. El portfolio Canvas nos ayuda mucho a seguir cada uno de estos procesos que nos presenta el marco de trabajo. Este lienzo nos invita a definir los flujos de valor, solución, a qué clientes va a impactar, por qué canales va a impactar, canales si va a ser por canales físicos, canales virtuales, si va a ser por una app, ¿sí? Los diferentes canales que la organización tenga para llegar al cliente, ¿cierto?
designación de portafolios y unos resultados, unos indicadores que van a mostrar el progreso también de tomar pues la iniciativa que pueda incluirse pues dentro del portafolio, dentro del backlog de portafolio, perdón. Esta herramienta también ustedes cuando entren al Scale Agile Framework van a poder descargar de esas herramientas. Y cuando hablaba ahorita del método Kanban, también tiene una serie de pasos para abordar este upstream, ¿cierto? Que les recuerdo que el upstream es un proceso descendente por ese embudo. Entonces también creación, una clarificación de razones, un que tiene mucha similitud a como lo aborda también SAFe. Ese blueprint básicamente es una serie de pasos para poder llegar a el backlog de portafolio y luego obteniendo, digamos, que esos resultados y esos descartes por cada uno de esos procesos, las iniciativas ya van a poder pasar a estar para contar, van a quedar acá pues como en este backlog de portafolio. Cuando ya de portafolio, vamos a un término que es el downstream, la realización de cada una de esas iniciativas a el flujo de valor. Acá también abajo queda la referencia de la Kanban University. Hace poco tuve la oportunidad también de estar conociendo más sobre estos temas en un entrenamiento con un peruano. Se lo recomiendo para quienes quieran ahondar un poco sobre el método Kanban. Bueno, antes de continuar, para quienes también estén interesados en estos frameworks y métodos, hay muy buenas fuentes, muy buenos consultores, tanto a nivel Colombia como a nivel nacional. Jorge Abad, Jordóñez, John Araque, hay un chico también, José, recuerdo su apellido, o no lo sé pronunciar, no sé, bueno, ustedes de pronto lo conocen. Voy a continuar. Entonces, ya conocimos entonces esta herramienta que propone SAFe para mostrar cómo prioriza también, priorizar que pone también SAFe, y es la WSJF, que es, digamos, de cierta manera una fórmula que nos invita o nos ayuda. Permítanme un segundo. Se ve perfecto. Colombia tiene muy buenos coach style. Sí, yo creo que a nivel regional hay muy buenos referentes. Si por acá me escucha Lucho Sá, Carlos Palacio, Pablo Mejía, también son Carlos Serna, si por acá está también, un saludo. Entonces, vamos a continuar. Esta forma modelo de priorización usa para ordenar de forma secuencial iniciativas. Entonces, esto nos invita a que primero, entonces, estimar un costo del retraso, ¿cierto? Y bajo una fórmula. Costo del retraso sobre el tamaño del trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener primero el costo del retraso. Y para el costo del retraso, SAFe nos dice que debemos tener o que pensar en diferentes variables. Entonces, una es el valor para el negocio y para el usuario, partiendo de algunos ítems, preferencia del usuario, el impacto económico, el impacto potencial negativo de no hacerlo. En la parte de la criticidad en el tiempo es para cuándo tiene que estar listo, qué pasa si yo no lo hago, cómo influye eso en la satisfacción del cliente, de mi cliente, y en los riesgos y oportunidades, cómo reduzco riesgos yo en el futuro, cómo recibo esa información valiosa de las retroalimentaciones que me dan los clientes y cómo puedo habilitar nuevas oportunidades de negocio en el entorno en el que yo estoy trabajando. Entonces, me presento en el lado derecho cómo es la fórmula. Normalmente se basa pues en la relatividad puntualmente.
la hemos abordado en Pragma, en algunos ejercicios con los clientes basados en una escala del 1 al 7. Pueden utilizar también la serie Fibonacci. Y en esta, para quienes no conozcan la serie Fibonacci, también los invito a que la consulten. Entonces, nosotros lo hacemos en una escala del 1 al 7, donde el 1 es el número más bajo para hallar pues como el costo del retraso, y el 7 el top o lo más valioso para la compañía sobre este costo. Y la duración. Para la duración hay que contemplar las siguientes variables: el tiempo, la complejidad, la capacidad, esfuerzo, recursos, conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento es, venga, ¿qué conocimiento necesitamos? ¿Conocimiento tenemos? Involucrados, o sea, saber cuáles son las personas con las que podemos contar dentro de mi flujo de valor, las dependencias que se pueden también estar encontrando para dar una solución, las precondiciones, o sea, cuál es el estado y cuáles son los habilitadores que van a permitir fluir. Digamos que esas son algunas variables, posiblemente en el contexto de cada organización se van a considerar algunas de estas, o inclusive las que no tengo plasmadas acá en este slide. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Basado en las necesidades, suponemos que tenemos la necesidad, tenemos valor para el negocio. Eso, digamos que en un espacio de cooperación, lo chévere, digamos que de estos marcos de trabajo es que ya nos van metiendo en nuestro ADN unos mindset de co-creación, de colaboración. Entonces, utilizando como el conocimiento colectivo, estos comités van viendo cómo poder orientar su valor. Entonces, valor para el negocio, sumado a la criticidad en el tiempo, sumado el riesgo y las oportunidades, eso me da el costo del retraso. Toda esta fórmula la vamos a dividir por la duración, basado en qué, en lo que les demostré ahorita de relativa. Entonces, esto por acá, un resultado, para ver cómo abordar también mi priorización. En el caso de este ejemplo, sí, bueno, cada vez que nos da un mayor valor, nos está invitando es que por ahí es donde vamos a tener más oportunidad de mercado. El número mayor es el que nos va a invitar a nosotros a esas oportunidades de mercado, por donde deberíamos iniciar la construcción de nuestro, según pues lo plantea también SAFe en esta herramienta, fórmula. SAFe al igual también propone para nuestra priorización la siguiente matriz de priorización, basado en el valor de negocio y la dificultad. Entonces, si dentro del concepto las iniciativas, por ejemplo, dan en un cuadro para el negocio alto y una dificultad baja, pues posiblemente por acá es donde vamos a... Si nos dicen que la velocidad de negocio, de negocio es bajo y ahí vamos a incluso descartar este caso o dejarlas dentro del backlog con poca prioridad. Pero un poco. Cristian, gracias. Ahora me escuchan mejor. Permítame un segundo, por yo miro la calidad de mi internet. María Ruth, muchas gracias. Ahora entonces, listo. Vamos a continuar. Entonces, nos pone también esta matriz de negocio. Espero que hayan escuchado sobre esta. Recapitulo un poco que por este cuadrante deberíamos empezar según el contexto y según, digamos que la construcción colectiva de las personas que hoy tienen estos roles
y organización dentro de las organizaciones. Voy a continuar. Otra herramienta que esta sí hemos utilizado en Pragma y que me la enseñó un colega también dentro de un cliente, es una matriz de valor sobre esfuerzo, muy parecida también a la que propone SAFe. Esta sí es un poco más criolla y también nos invita a tener un cuadrante de importancia versus urgencia, con la Fibonacci, en la cual las organizaciones en la priorización van a tener en ese cuadrante lo más importante y lo más urgente, quizás en ese cuadrante que también es importante y urgente, pero según también el criterio y el momento de la compañía, pues algunas iniciativas van a estar en este cuadrante y otras en este, y así con los demás cuadrantes. Entonces, acá lo que plantean es tener todo el sombrero del negocio al momento de hacer esa priorización y luego el esfuerzo puede usarle también a la organización desarrollar o implementar una de esas iniciativas, siendo pues el punto 5 lo más bajo y el 13 el número más alto. Hasta acá. No se entendió la anterior por la señal. Podría repetirla. La anterior es la Shirley esta. Qué pena, me devuelvo. No quiero dejar pasar de pronto. Ok, Shirley. Gracias. En la matriz de priorización nos propone SAFe tener una matriz, sí, una matriz de valor de negocio sobre la dificultad de hacerlo. Propone 3 cuadrantes, bajo, medio y alto, en el cual, un ejemplo, el valor de negocio es alto y la dificultad para implementar esa iniciativa es bajo, la que está en ese cuadrante. Posiblemente las iniciativas por las cuales vamos a empezar a trabajar nuestro portafolio backlog. Y por el contrario, las iniciativas que tienen bajo valor de negocio y que tienen una alta en su implementación, sean las últimas que vayan a quedar en backlog o quizás incluso hasta se puedan descartar. Espero con esto aclararte la duda y así poder continuar. Mencionaba que la conocí pues por medio de un colega que también pues nos invita a hallar una oportunidad de mercado basada en una matriz de importancia y urgencia. Permíteme. Y con eso, digamos que tenemos algunas herramientas que nos van a ayudar también a nuestra priorización. Continúo con la gestión del portafolio. La gestión del portafolio en los contextos organizacionales también nos invitan a pensar en que la gestión o el dinero que se va a hacer por proyectos, por flujos de valor. Esos flujos de valor, como mencionaba ahorita, van a tomar elementos de diferentes áreas. Entonces, como es una construcción colectiva, posiblemente en las compañías tenemos diferentes direcciones, no sé, una segment por clientes PYME, otros por clientes empresariales, otros por clientes zonas. Entonces, la idea es que estos comités van a gestionar el presupuesto, van los flujos de valor, en qué les va a aportar más valor a la organización, ¿cierto? Y va a tener un costo-beneficio utilizando pues ciertos criterios. Entonces, acá es muy importante que la asignación va a buscar es que todos pongan y que todos ganen, independiente de donde se esté aportando para poder tener ese flujo de valor. Entonces, el aportar, el área financiera va a aportar, el área de negocio va a aportar, ¿sí? La idea es que entre todos puedan aportar y ver también un retorno de inversión, ya que como todos ponen, todos van a ganar.
Estas son dos imágenes tomadas, una de SAFE y otra también de la PMI, pero que también digamos que conservan como en esencia estos mismos mindsets de que el portafolio es compartido. Ahorita les voy a hablar de métrica, que digamos que estamos también sobre el tiempo, espero que vamos a culminar la presentación. Entonces, métricas. Algunas métricas, según los objetivos de las organizaciones, pues acá planteo algunas, de pronto quienes me estén escuchando posiblemente tengan y conozcan más. Entonces, algunas métricas que he visto dentro de las organizaciones es la cantidad de releases en X tiempo, la cantidad de entregas de valor por trimestre, la adopción ágil en toda la organización, la satisfacción del cliente, hoy cómo está mi compañía versus la competencia, los OKR, que los invito también a que quienes no lo conocen lo consulten, lo interioricen, quienes hoy lo conocen también pues tengan un refuerzo o en algún momento no lo puedan también reforzar a muchos de nosotros. Yo me considero un aprendiz también de todos esos temas, entonces es muy rico conocer los puntos de vista de muchos de nuestros colegas. Basado en esa última métrica de OKRs, les recomiendo el libro Mide lo que importa. Me parece que es muy atractivo y fácil pues, de entender. Hay un blog de Felipe Castro, que también lo conocí por la comunidad Ágil Colombia. Muy interesante, los invito a que lo lean. Permítanme un segundo, por favor. Vamos a hablar ahora de los beneficios. El libro se llama Mide lo que importa. Si alguno de mis compañeros puede escribirles esa referencia, les para continuar. Vamos a hablar de algunos de los beneficios de la gestión ágil de portafolio. Lo primero es que les quiero mostrar es que tenemos dentro del reporte de la Chaos Report, muestra que en la gestión ágil de portafolio hay un beneficio temprano y es que involucramos a toda la organización, involucramos a todos los usuarios, ¿cierto? Ahí eso nos invita es que cada vez vamos interiorizando más los mindsets de la colaboración, del empoderamiento de las personas, de descentralizar la toma de decisiones, que es muy importante. Entonces, acá también les dejo la referencia a estos beneficios. Y otros beneficios que considero súper importantes y que no solo, digamos que sino que son tomados de diferentes fuentes. Por ejemplo, el primero lo tomé de Antonio, que es uno de los directivos de un banco de Bélgica llamado el BNP Paribas Forbis, donde él también cuenta que la gestión ágil de portafolio reduce significativamente los costos de los proyectos, ¿cierto? Las experiencias basadas en los clientes. Un beneficio muy importante también es que nos invita a reducir fallos de las iniciativas, consolidar esfuerzos duplicados. ¿A quienes de ustedes no les ha pasado que cuando van a hacer un inventario de todo lo que están haciendo los proyectos, a veces esa falta de comunicación influye mucho y estamos haciendo esfuerzos dobles? Me dice, mide lo que importa. Gracias, Camilo. Sí, así se llama y el autor es John Derr. Hablaba de esos duplicados. Entonces, conocí también un ejercicio en el cual hacían como una matriz donde ponían cada uno de los pilares estratégicos en cada columna, colocaban todas las iniciativas en las filas y trazaban esa matriz viendo qué iniciativas apuntaban a qué pilar estratégico. Y ahí nos dábamos cuenta que habían iniciativas que ni siquiera le apuntaban a un pilar estratégico y que muchos le apuntaban a uno solo. Y cuando veíamos, estaban haciendo dobles esfuerzos. Entonces, la gestión ágil de portafolio también quiere, pues, como evitar poder descentralizar la toma de decisiones, renunciar a iniciativas de forma temprana. O sea, en estos entornos VUCA
la experimentación cobra mucha fuerza, entonces podemos experimentarlo y fallar temprano y así lo descartamos de una vez o no. Esto también pasa mucho, y por acá creo que lo puse en el siguiente slide, es eliminar la probabilidad de proyectos vanidosos. ¿A quiénes les ha pasado que, digamos que delegamos personas dentro de la organización para que hagan exploraciones de otras empresas, de otras herramientas, entonces hacemos inmersiones en otros países y nos traemos elementos que consideramos que a nuestro criterio y por el poder que ejerce la compañía, pues se tienen que hacer esos proyectos, pero que finalmente ni siquiera conectan con ninguno de los objetivos que la compañía se haya trazado. Y más importante, protegemos la inversión. Acá quiero abrir un minuto para piensen en esta pregunta, qué otros beneficios se te vienen a la cabeza y así también conocer de parte de ustedes muchos más. Entonces doy un minutico. Elías, gracias por la pregunta. Acá te la respondo. No sé si me escucharon ahí la invitación, pero bueno, entonces, si hay comentarios sobre estos beneficios, eh, Ricardo dice excelente aporte. El mío, la pregunta de Elías, como para no confundirnos ahí y poder responderle esa pregunta de Elías. Elías, dejemos esta pregunta, porfa, para lo último, para terminar también acá, que nos falta un poquito. Entonces, entendiendo esos beneficios, voy a hablar un poco, y con eso termino, sobre los eventos recurrentes que vemos dentro de la priorización de un portafolio ágil. Entonces, el primer evento es una preparación. Esa preparación a nosotros lo que nos invita es a tener un objetivo claro de qué temas queremos incluir en un siguiente periodo, cómo refinamos nuestros resultados clave, qué épicas queremos trabajar dentro de nuestro flujo de valor, cuáles habilidades son importantes y otra infinidad de información que debemos resolver en un periodo de tiempo. Acá también la invitación es que como nosotros estamos experimentando y queremos acotar la incertidumbre, esas consultoras, marcos de trabajo, nos invitan a que trabajemos en cadencias tempranas. Normalmente, muchas de las compañías que hoy vienen adaptando un modelo de gestión y una cultura ágil dentro de toda la organización tienen cadencias de tiempo entre 2 y 4 meses alrededor. Pues yo le trabajo normalmente con 3 meses. Entonces, esa preparación es muy vital para saber cómo abordar un siguiente periodo. El siguiente es una planeación de periodo donde vamos a construir como todo el roadmap que vamos pues a trabajar en el periodo, los riesgos que vemos que se puedan materializar y cómo impedir que se den estos riesgos, qué dependencias tenemos, a qué resultados claves están apuntando con lo que nosotros vamos a construir en ese periodo de tiempo. Y por eso les ponía acá también la periodicidad en la columna derecha sobre cómo abordar también esta planeación, en qué tiempos. Una sincronización de los dueños del negocio, de los dueños del producto. Estas sincronizaciones se dan para la gestión de los impedimentos y los riesgos dentro de todo el flujo de valor. Mi propuesta es que si no lo han hecho, lo hagan en una cadena muy temprana, no sé si sea cada 8 días, cada 15 días, mientras van estabilizando también y van generando como esa cohesión de equipo. La cadencia debe ser incluso más acercada y no tan distante. Hacer pues como una demostración del sistema, una demo del sistema integrado para mostrar como todos los avances y en esta demostración es importante recibir retroalimentaciones de los equipos ejecutivos, de los equipos estratégicos, incluso del cliente, ¿cierto? Ahí es muy chévere también proponer algunos paneles donde los clientes puedan estar y compartir también lo que les gusta de lo que nosotros hemos entregado y así recibir pues esa retroalimentación del mercado. Una Inception
dependiendo también, pues esta puede ser por demanda, para tener un enfoque, una alineación y una puesta en común de cómo queremos abordar las soluciones en las organizaciones. Bueno, entonces acá, con eso yo creo que voy terminando. Los invito a que consideren estas fuentes de consulta que les dejo acá plasmadas sobre los reportes de agilidad, marcos, métodos y consultoras, que es el Hoshin Planning, el libro Mide lo que importa, el blog de Felipe Castro, y un artículo muy chévere que les mencioné, que habla de este banco de Bélgica. Ese artículo es muy interesante para que puedan leer. Entonces, voy a responder las preguntas de los dos compañeros Listo, Juan para David. dar paso a la siguiente charla. Dale, Elías Juan David. pregunta, ¿cómo enfocar esta forma efectiva y explicar el verdadero impacto y no quedarnos como muchas veces pasa, en querer implementar una tendencia solo por estar de moda o porque otros lo están haciendo? Yo creo que todo depende del contexto de la organización. Nosotros sí queremos y tenemos la intención de enfocar ese tipo de modelos de gestión ágil en las compañías, pero eso también llama desde un concepto cultural. Entonces, una pirámide de Maslow, por ejemplo, nos invita a nosotros a ver primero que nosotros tenemos unos modelos mentales y unas creencias que son quizás de pronto las limitantes que tenemos que empezar nosotros a descubrir dentro de las organizaciones, a tener aliados para que esto se pueda dar. Y eso también va a depender, obviamente, del momento en el que esté la compañía y estos líderes que quieran acompañar la transformación. Yo creo que nosotros, por sí solos, si no venimos acompañados, poco eco podemos hacer en las organizaciones. Esto es parte del deseo de las compañías de poder cambiarlo. Y lo que mencionaba ahorita en los primeros slides, con la base de que la velocidad de cambiarse, la velocidad de adentro. Entonces, las compañías se sienten obligadas a cambiar y si nos buscan, digamos que a nosotros como agentes de cambios, a que les ayudemos a dar ese primer paso, ¿cierto? Lo primero para que sea efectiva, yo creo que es pilotearlo, y pilotearlo de forma pequeña, ¿cierto? Y dando muestras de que sí estamos en esos acompañamientos. No sé si con eso puedo responder a tu pregunta. John Sánchez, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos escalar el upstream a nivel organizacional? Está muy ligado a lo que mencionaba nuestro compañero Elías, para poder tener este app sin escalarlo a nivel compañía. Primero basado en los meses que tenga la misma, ¿cierto? Primero tener ese talento que siempre se empodera profesional para poderlo hacer. Si no partimos de la cultura, difícilmente logramos escalarlo. Tener, obviamente, descentralización de la toma de decisiones, velar por la mejora continua, creo que es algo que nos siempre a facilitar poder llegar a tener a nivel organizacional y basado también mucho en el liderazgo que tengan las compañías, va a ser tan fácil como difícil poderlo lograr. Son los líderes que se basan en la actividad de, eh, de tener pues como ese mando y control y ese vamos a poder tener ese upstream muy muy como creado, ¿cierto? Más fácil ser impuesto. Pero yo creo que va también la cultura que tenga la compañía. ¿Cuál es el blog? Sí, ese es un blog de Felipe Castro. Usted lo puede poner Felipe Castro y ahí es muy valioso. Entonces, más documentación sobre SAFe.
acá en las referencias, Liliana, en las referencias que les dejo, lo van a encontrar. Si tú escalas ya mucho mal, y lo que también si estás más interesada, hay muy buenos entrenadores a nivel regional. Gracias por las referencias. Bueno, espero que haya sido de su agrado este espacio y los invito a que puedan compartir el resto de las charlas que tenemos el día de hoy. Me despido. Juan, Gracias muchísimas a todos. gracias.